El mensaje que estoy a punto de compartir contigo sacudirá todo lo que creías saber sobre la salvación. Es una advertencia que viene directamente del corazón de Dios mismo. Y puede que sea lo más importante que hayas escuchado. Me llamo Michael y necesito que entiendas algo antes de continuar. Esto no es entretenimiento. No es contenido diseñado para hacerte sentir mejor contigo mismo. Lo que voy a revelar me ha estado pesando durante meses, y ya no puedo callar. El Espíritu Santo me ha mostrado algo que perturbará a muchos creyentes, pero es una verdad que debe ser dicha. Apaga las distracciones. Cierra las demás pestañas. Deja el teléfono, porque lo que estás a punto de escuchar podría determinar dónde pasarás la eternidad. El rapto se acerca. Y cuando suceda, millones de personas que se dicen cristianas serán abandonadas, no porque Dios no las ame, sino porque nunca le entregaron su vida de verdad. Me crié en la iglesia. Servicios dominicales, reuniones de oración los miércoles por la noche, escuela bíblica de vacaciones cada verano. Conocía la letra correcta, cantaba todos los himnos y podía citar las escrituras con la mayor precisión. Pero conocer a Dios y conocerlo de verdad son dos cosas completamente diferentes. Y lo que descubrí cambió todo lo que creía entender sobre la salvación. Fue durante un tiempo de profunda oración y ayuno que el Señor abrió mis ojos espirituales para ver lo que muchos se niegan a reconocer. Vi la condición de la iglesia moderna, y lo que presencié me partió el corazón. Las bancas estaban llenas de personas que creen ser salvas simplemente por haber caminado por el pasillo, haber orado o haberse unido a una congregación. Pero sus corazones permanecen inmutables. Sus vidas no muestran ninguna señal de verdadera transformación. La verdad es esta: muchos que se consideran listos para el rapto viven en un peligroso engaño. Les han dicho que la salvación es fácil, que la gracia lo cubre todo y que, una vez que se deciden por Cristo, pueden vivir como quieran. Pero este no es el evangelio que Jesús predicó. Este no es el mensaje por el que murieron los apóstoles. Jesús mismo nos advirtió que muchos dirían: Señor, Señor, en ese último día, solo para escuchar las devastadoras palabras: nunca os conocí. No son ateos ni pecadores abiertamente rebeldes. Son personas religiosas, miembros de iglesias, personas que creen sinceramente que irán al cielo. Pero creer por sí solo no basta. Hasta los demonios creen y tiemblan. Lo que separa a los que serán arrebatados de los que serán abandonados no es la asistencia a la iglesia. No es el volumen con el que cantas durante el culto. Ni siquiera es cuánto sabes de la Biblia. La línea divisoria es la rendición, una rendición completa, total y transformadora a Jesucristo como Señor. He visitado iglesias donde la música es hermosa, la predicación es refinada y los programas son impresionantes. Pero el Espíritu Santo me mostró algo que me dejó helado. En muchos de estos lugares, Jesús no es el verdadero Señor. Se le ha reducido a una máquina expendedora cósmica, que reparte bendiciones y perdón sin exigir un arrepentimiento genuino ni un cambio de vida. La gente se sienta en cómodas bancas, asintiendo al ritmo de sermones que nunca cuestionan su estilo de vida. Escuchan sobre el amor de Dios, pero nunca sobre su santidad. Se les habla de su misericordia, pero no de su justicia. Se les promete el cielo mientras viven en el infierno. Y, trágicamente, muchos pastores temen predicar toda la verdad porque no quieren ofender a nadie ni perder feligreses. Pero esto es lo que el Espíritu me reveló: Dios no busca miembros de la iglesia en el rapto. Busca discípulos. No regresará por quienes simplemente incorporaron a Jesús a sus vidas. Viene por quienes entregaron su vida a Jesús. Hay un remanente dentro de la iglesia, un pueblo santo que verdaderamente ha muerto a sí mismo. No viven para la comodidad ni la conveniencia. No negocian con el pecado ni buscan excusas para ceder. Han calculado el costo y han decidido que Jesús lo vale todo. Estos son los que oirán el sonido de la trompeta y se elevarán para recibir al Señor en el aire. Necesito que examines tu corazón ahora mismo.
No tu participación en la iglesia ni tus actividades religiosas, sino la condición real de tu corazón. Cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando no hay una reputación que mantener, ¿para quién vives realmente? ¿Buscas la santidad? ¿O te conformas con solo aparentar santidad? Las señales nos rodean. El reloj profético avanza. Guerras y rumores de guerras, desastres naturales en aumento, decadencia moral acelerada y un alejamiento de la fe en nuestras iglesias. Vivimos en los últimos momentos antes de que suene la trompeta. Y, sin embargo, muchos creyentes duermen espiritualmente. He visto iglesias que han quitado la cruz de sus santuarios porque incomoda a la gente. He escuchado sermones donde nunca se menciona el pecado porque se considera demasiado negativo. He visto cómo el temor del Señor ha sido reemplazado por una familiaridad casual, como si el Creador del universo fuera solo nuestro amigo. Pero Dios no ha cambiado. Sus estándares no han bajado. Su santidad no ha disminuido. Sigue siendo el mismo Dios que consumió a Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño. Sigue siendo el Dios que mató a Ananás y Saf por mentirle al Espíritu Santo. Sigue siendo el Dios que separará a las ovejas de las cabras según nuestra verdadera vida, no según lo que decimos creer. Lo más trágico de lo que he presenciado es que muchas de estas personas creen sinceramente que son salvas. No se rebelan intencionalmente contra Dios. Simplemente les han enseñado un evangelio diluido que no les exige nada. Les han dicho que la salvación es una decisión única, no una entrega diaria. Les han hecho creer que la gracia les da permiso para pecar, en lugar de poder para vencer el pecado. Cuando veo familias destrozadas por el divorcio en la iglesia sin consejería bíblica ni proceso de restauración, cuando veo creyentes viviendo juntos fuera del matrimonio sin convicciones, cuando veo cristianos cuyo lenguaje es indistinguible del mundo, cuyas elecciones de entretenimiento reflejan la cultura popular, cuyas prioridades financieras reflejan el materialismo en lugar de los valores del reino, tengo que preguntar, ¿dónde está la transformación que se supone que trae la salvación? El apóstol Pablo escribió que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasó y ha llegado lo nuevo. Pero en muchas iglesias hoy, veo personas que afirman ser nuevas creaciones mientras viven exactamente como eran antes. Quieren los beneficios de la salvación sin la responsabilidad del discipulado. No se trata de perfeccionismo ni legalismo. Todo verdadero creyente lucha con el pecado y necesita gracia a diario. Pero hay una diferencia entre luchar contra el pecado y aceptarlo, entre caer y permanecer caído, entre la convicción que lleva al arrepentimiento y la comodidad que lleva a la transigencia. El remanente del que hablé antes no son personas perfectas, pero sí quebrantadas. Son personas que se examinan a sí mismas con regularidad, que confiesan sus pecados, que tienen hambre y sed de justicia. Hay quienes preferirían perderlo todo en este mundo antes que contristar al Espíritu Santo. Hay quienes entienden que la vida cristiana es un llamado a sufrir, a negarse a sí mismos, a tomar su cruz cada día. Estos son los que estarán listos cuando llegue el novio. Estos son los que tienen sus lámparas llenas de aceite. Estos son los que se han preparado para la cena de las bodas del Cordero. ¿Y qué hay de los demás? ¿Y de aquellos que han sido engañados al creer que un compromiso casual con Cristo es suficiente? ¿Y de quienes creen que pueden vivir para sí mismos 6 días a la semana y dedicarle 1 hora a Dios el domingo? Cuando ocurra el rapto, cuando la verdadera iglesia sea arrebatada para encontrarse con el Señor en el aire, estas personas serán dejadas atrás para enfrentar el momento más terrible de la historia de la humanidad. La gran tribulación vendrá sobre la tierra, y quienes creían ser salvos se darán cuenta de su trágico error. He presenciado este engaño de primera mano, y me rompe el corazón cada vez que pienso en ello. Durante ese mismo periodo de oración y ayuno, el Señor me mostró algo que todavía me atormenta. Vi iglesias llenas de personas que habían aprendido a interpretar su papel a la perfección. Sabían cuándo levantar la mano, cuándo decir amén, cuándo inclinar la cabeza, pero sus corazones estaban lejos de Dios. No eran malas personas según los estándares del mundo.
Muchos de ellos eran amables, generosos y muy respetados en sus comunidades. Se ofrecieron como voluntarios en eventos de la iglesia, sirvieron en comités y dieron sus diezmos fielmente. Pero cuando el Espíritu de Dios examinó sus corazones, encontró algo devastador. Nunca habían nacido de nuevo verdaderamente. Tenían una religión sin relación. Tenían una apariencia sin poder. Tenían la apariencia de piedad, pero negaban su obra transformadora en sus vidas. Y lo más trágico es que estaban completamente convencidos de su salvación porque nadie les había dicho jamás que requiere la verdadera salvación. Recuerdo una visión particular que el Señor me dio durante ese tiempo. Vi una hermosa iglesia con vitrales y decoraciones ornamentadas. El santuario estaba lleno de gente bien vestida que cantaba con entusiasmo. Pero al observar más de cerca, noté algo aterrador. La presencia de Dios no estaba allí. El Espíritu Santo se había marchado, dejando solo una actividad religiosa vacía. El pastor habló con elocuencia sobre el amor y la aceptación de Dios, pero nunca mencionó la necesidad del arrepentimiento. La congregación asintió con aprobación al oír que Dios tenía un plan maravilloso para sus vidas, que eran bendecidos y muy favorecidos, y que la prosperidad era su herencia. Pero a nadie se le retó a examinar su corazón. A nadie se le llamó a abandonar el pecado. A nadie se le dijo que seguir a Jesús le costaría todo. Mientras observaba cómo se desarrollaba esta escena, oí la voz del Señor hablando con profunda tristeza: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Se acercan a mí con la boca, pero su corazón no está bien conmigo. Fue entonces cuando comprendí cuántas iglesias se han vuelto como la iglesia de la Odisea a la que Jesús se dirigió en Apocalipsis, tibias y autoengañadas. El Señor me mostró que esta condición de tibieza no solo lo decepciona, sino que le da asco. Él preferiría que la gente fuera completamente fría con el a que fuera tibia, porque al menos la gente fría sabe dónde está. Pero los creyentes tibios creen que están bien cuando en realidad se encuentran en la condición espiritual más peligrosa posible. Vi cómo este engaño se ha extendido como un cáncer por todo el cuerpo de Cristo. Denominaciones enteras han adoptado enseñanzas que hacen que las personas se sientan seguras de su pecado en lugar de desesperadas por una transformación. Han redefinido la santidad como intolerancia, llamada legalismo por convicción, y han convertido la gracia en una excusa para la pereza espiritual. Pero los estándares de Dios no han cambiado. Su palabra declara que sin santidad, nadie verá al Señor. Nos dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Nos advierte que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Estos no son mensajes populares en las iglesias actuales, pero son verdades esenciales que determinan el destino eterno. Durante esta revelación, también vi al remanente que mencioné antes, y el contraste fue sorprendente. Mientras la iglesia tibia se centraba en la comodidad y la superación personal, el remanente se centraba en la conformidad con Cristo. Mientras los tibios buscaban las bendiciones de Dios, el remanente buscaba su rostro. Mientras que los tibios querían añadir a Jesús a sus vidas, el remanente se había entregado a él. Observé cómo los miembros de este remanente se reunían en pequeños grupos, a menudo en casas en lugar de en edificios elaborados. No les interesaba impresionar a nadie ni construir sus propios reinos. Se reunían hambrientos de la presencia de Dios, desesperados por su palabra y dispuestos a ser transformados por su espíritu. Sus oraciones no eran conversaciones casuales ni listas de deseos presentadas a un mayordomo cósmico. Oraban con intensidad, con quebrantamiento, con una santa desesperación que conmovía al cielo mismo. Lloraron por sus propios pecados e intercedieron por un mundo perdido. Ayunaron no para perder peso ni para demostrar su espiritualidad, sino para negar su carne y buscar el rostro de Dios. Cuando estos creyentes abrieron sus Biblias, no fue para encontrar versículos que apoyaran sus decisiones de vida o los hicieran sentir mejor consigo mismos. Se acercaron a las Escrituras con reverencia y temblor, permitiendo que la palabra de Dios juzgara sus pensamientos e intenciones.
Aceptaron la corrección y aceptaron la convicción porque sabían que era una prueba del amor de Dios por ellos. El Espíritu me mostró cómo les iría a estos dos grupos cuando sonara la trompeta. La iglesia tibia, a pesar de toda su actividad religiosa y sus sinceras creencias sobre su salvación, permanecería apegada a la tierra. De repente se darían cuenta de que su fe se había cimentado sobre arena en lugar de sobre la roca sólida de la entrega genuina a Cristo. Vi la confusión y el terror en sus rostros al ver a otros desaparecer entre las nubes mientras ellos se quedaban atrás. Gritaban, preguntando por qué no los llevaban, sin comprender que su compromiso casual y su cristianismo cómodo nunca habían producido la transformación que requiere la salvación. Mientras tanto, el remanente, muchos de los cuales eran desconocidos y pasaban desapercibidos para la clase religiosa, sería arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Sus cuerpos serían transformados, glorificados, y se encontrarían con su Salvador en el aire. Todo su sufrimiento, toda su persecución, toda su disposición a ser considerados necios por causa de Cristo, sería reivindicado en ese glorioso momento. El Señor me inculcó que esta separación no se basaría en la afiliación denominacional, el tamaño de la iglesia ni el linaje religioso. Se basaría únicamente en la condición del corazón. Quienes verdaderamente habían muerto a sí mismos y vivido para Cristo ascenderían. Quienes simplemente habían profesado fe mientras seguían viviendo para sí mismos quedarían atrás. Esta revelación destrozó mis cómodas suposiciones sobre la salvación. Me di cuenta de que había sido culpable de la misma tibieza que veía en otros. Tenía que examinar honestamente si mi fe era genuina o simplemente una tradición heredada. Tenía que preguntarme si realmente vivía para Jesús o si solo usaba su nombre para sentirme mejor con mis decisiones. El proceso de autoexamen genuino fue doloroso, pero necesario. Descubrí áreas de mi vida en las que había estado transigiendo y que había estado justificando o ignorando. Descubrí que mis prioridades a menudo no coincidían con los propósitos del reino de Dios. Me di cuenta de que había estado buscando la mano de Dios más que su rostro, sus bendiciones más que su carácter. Pero esta dolorosa comprensión me condujo a algo hermoso, un arrepentimiento genuino. No solo lamentar mis pecados, sino realmente alejarme de ellos. No solo pedir perdón, sino hacer cambios reales en mi vida. No solo creer en Jesús, sino seguirlo de verdad sin importar el costo. Al experimentar esta transformación, comencé a comprender lo que Jesús quiso decir cuando dijo, nos es necesario nacer de nuevo. No es solo una decisión o una oración puntual, sino una transformación completa que afecta todos los aspectos de nuestra vida. Es morir a nuestra vieja naturaleza y resucitar para vivir en una vida nueva. El Espíritu también me reveló por qué tantos creyentes serán abandonados en el rapto. Se les ha enseñado que la salvación se trata de lo que Dios hace por ellos, no de lo que Dios hace en ellos. Se han centrado en los beneficios del Evangelio, ignorando sus exigencias. Han aceptado a Jesús como Salvador, pero lo han rechazado como Señor. Pero la Escritura es clara, Jesús no puede ser dividido. Él es Salvador y Señor. Y quienes rechazan su señorío no han recibido verdaderamente su salvación. No se puede tener la corona sin la cruz, la gloria sin la tumba, la resurrección sin la crucifixión. Por eso Jesús dijo que quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por causa de él la hallará. Por eso nos dijo que calculáramos el costo antes de seguirlo. Por eso advirtió que la puerta es estrecha y el camino difícil que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. El rapto revelará quienes han encontrado genuinamente ese camino angosto y quienes han sido engañados por el camino ancho que parece conducir al cielo, pero en realidad conduce a la destrucción. Separará a quienes tienen aceite en sus lámparas de quienes solo creían tenerlo. Distinguirá entre las vírgenes prudentes que estaban listas para el novio y las insensatas que fueron sorprendidas sin estar preparadas. Gracias por ver hasta el final. Si este mensaje te conmovió, cuéntanos desde dónde lo estás viendo para que podamos orar por tu nación. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos mensajes de fe todos los días.
Comparte este vídeo con al menos 3 personas que ames.